Bienvenidos, en el siguiente video tutorial repasaremos el concepto de tableros de restricciones. Como verán, estamos sobre la plataforma, ubicados en el tab superior en tableros de control y en el tab de inferior en la opción de seguridad restricciones. Esto nos muestra el tablero de restricciones. Ahora vamos a repasar las columnas de cada uno de los componentes de este tablero de control. La primera columna tiene que ver con el estado general de la máquina. Está en rojo si la máquina tiene algún tipo de restricción ocasionada por la telemetría, y en verde si la máquina no tiene ningún tipo de restricción. Lo que sigue es el nombre de la máquina, el operador que está registrado en la máquina en ese momento, la ubicación geográfica dentro de planta, la última vez que reportó el móvil. A partir de ahora, los siguientes dos tableros de control, los siguientes dos semáforos, tienen que ver con las restricciones, ¿ok? El sistema aplica restricciones en dos puntos. El primer punto está dedicado a el inmovilizador, ¿ok? Este semáforo se pone en rojo cada vez que un operador enciende la máquina, ¿ok? Esto lo que hace es activa el inmovilizador para que la máquina no pueda operarse hasta que el operador presenta su llave electrónica. Una vez que el operador presenta su llave electrónica, este tablero se vuelve a poner en verde. Y el siguiente semáforo tiene que ver con todas las restricciones que están siendo solicitadas desde la plataforma. ¿Okay? Hay varios casos, después más adelante vamos a ver cada uno de estos casos de restricción, pero por ejemplo puede ser si yo tengo configurada el detenimiento por impacto, ¿sí? Cada vez que se detecta un impacto, el sistema va a generar una restricción alterando este semáforo. Por ejemplo, si tengo activada la salida de área, ¿sí? Por detenimiento por salida de área, también si se detecta esa condición en la plataforma, se va a alterar este semáforo. O por ejemplo, si un operador o un usuario del sistema oprime el botón de activar restricción en el tablero de seguridad. Entonces, como ven, son eventos que son detectados por la plataforma y se genera la restricción, ¿sí? El siguiente semáforo tiene que ver ya ahora sí con un poco más de nivel de detalle sobre las condiciones por las cuales altero el detenimiento desde la plataforma por alarma o por restricción del tablero por botón, ¿sí? Entonces, cada vez que haya una alarma de salida de área o que alguien toca el botón de restricción en el tablero, o cada vez que haya un detenimiento por impacto, se va a alterar este tablero, este semáforo, y en la siguiente columna de restricción nos va a aparecer la fecha y la hora de cuándo sucedió la restricción, y en caso, por ejemplo, que sea un impacto, nos va a decir cuál es el operador que causó el impacto. En el caso de que sea por oprimir el botón de restricción, nos va a decir cuál es el usuario del sistema que oprimió el botón para restringir la máquina, ¿sí? Entonces, como ven, este semáforo tiene que ver con aquellas operaciones manuales o alarmas de la plataforma. El siguiente semáforo tiene que ver con las restricciones remotas. La plataforma SmartLead posee una funcionalidad por la cual, a través de una API o de una interfaz, cualquier sistema externo, si así se configura, puede generar una solicitud de restricción de una máquina. Por ejemplo, desde un sistema de mantenimiento, desde SAP o desde cualquier otro sistema, se puede hacer un desarrollo para que esas plataformas nos generen una solicitud de restricción. En ese caso, si nosotros recibimos esa solicitud vía la interfase, vamos a poner el semáforo en rojo y vamos a estar avisando fecha y hora que sucedió la restricción y cuál fue el usuario de la API que generó la restricción. ¿Ok? Un concepto, cualquiera de estos semáforos, de estos 4 semáforos, que se altere o se ponga en rojo, es condición suficiente para que el primer semáforo de estado general de la máquina se ponga en rojo. ¿Ok? La siguiente columna tiene que ver con notificación. ¿Ok? Es la última notificación de estado de la máquina.
Por ejemplo, en esta máquina nos muestra que el inmovilizador fue desactivado. ¿Qué quiere decir? Que alguien presentó el botón Dallas o su identificación y se levantó la restricción de operador, o sea, este semáforo. ¿Ok? Aprovecho estas instancias para mostrarles que en el tablero de detalle, ¿sí? Si nosotros presionamos una máquina, nos va a mostrar todo el histórico, no todo el histórico, pero las últimas 20 transacciones de esa máquina, desde el punto de vista de notificaciones de restricción. Entonces nosotros vamos a poder ver, por ejemplo, inmovilizador activado, el operador debe presentar su llave. Voy a agrandar un poquitito las notificaciones para que vean completo el mensaje. Pero por ejemplo aquí dice, inmovilizador activado, el operador debe registrarse. Inmovilizador desactivado. Inmovilizador activado, el operador debe registrarse. Operador se registró en la máquina. Entonces aquí en este histórico de notificaciones tenemos todas las notificaciones que van saliendo en el tablero de control en la campanita, pero en las últimas 20 notificaciones. Esto nos ayuda a tener contexto de cómo van surgiendo las distintas notificaciones de restricción en la máquina. ¿Sí? Vuelvo a colapsar. Hasta aquí vimos entonces una muestra de lo que es el estado del tablero de control. Voy a seguir más adelante porque hay información que es muy importante. En estas columnas que ustedes ven aquí, en estas primeras columnas que está el simbolito de restricción, lo que muestra el tablero de control es qué restricciones tengo configurada en la máquina. Por ejemplo, esta máquina tiene configurada el inmovilizador y nos explica cómo se hace la liberación de esa restricción. Por ejemplo, en este caso, la liberación es manual con identificación de operador. Esta máquina, por ejemplo, no tiene configurada la parada por impacto, pero nos explica que la liberación es manual. ¿Qué quiere decir? Si yo en algún momento tengo una notificación de restricción por impacto, yo voy a tener que ir al tablero de control y desactivar la restricción manualmente para que la máquina vuelva a operar. Seguido tenemos las restricciones por alarma. Por ejemplo, una alarma de salida de área me va a ocasionar a mí una parada de la máquina. En este caso también la liberación es manual. Quiere decir que si sucede, voy a tener que operar y oprimir el botón en el tablero de control, el botón de desactivar restricción. Lo que sigue es la configuración del sensor de motor, o sea, la protección de motor por presión de aceite o por temperatura. En este caso, esta restricción, cuando está habilitada, se libera automáticamente. ¿Qué quiere decir? Se genera una interrupción en este caso son 10 minutos y la máquina vuelve a reportar o a conectarse automáticamente. Lo que sigue es la configuración del ralenti. En este caso, cuando ustedes vean on, quiere decir que la configuración está activa, off, cuando la configuración está desactivada. Y cuando dice no disponible, quiere decir que directamente el periférico no está configurado en el equipo. Esto debe ser, si uno quiere activar, tiene que contactar a soporte. Lo siguiente es la configuración de parada por operador no habilitado. Esto es cuando yo quiero configurar la plataforma para que un operador, para que Fabio pueda, por ejemplo, operar una máquina y para que Pedro no pueda, yo puedo hacer esta configuración a nivel de llaves y de asignación de máquina. Si yo detecto que Pedro prendió la máquina, yo lo que hago es causo una interrupción en la máquina, o sea, la apago, pero la liberación es automática. También son 30 segundos y la máquina vuelve a estar disponible. Si Pedro se vuelve a conectar a la máquina, vuelvo a restringir la máquina. ¿Ok? Lo que sigue es la configuración por falta de checklist habilitado. ¿Sí? La liberación también es automática. Cuando yo configuro la opción de checklist preoperacional, tengo 3 minutos para realizar el checklist. Si yo no realizo el checklist luego de la registración del operador, tengo 3 minutos. Si yo no hago el checklist en esos 3 minutos, voy a restringir la máquina. Como vemos también, en este caso la liberación es manual, es automática. ¿Qué quiere decir?
que la máquina queda restringida por 30 segundos y vuelve el ciclo de nuevo. Si yo vuelvo a operar la máquina y vuelvo a no hacer el checklist, vuelvo a restringir la máquina. Y el último tiene que ver con la configuración de restricciones desde sistemas externos. En este caso, si yo recibo la solicitud de un sistema externo, primero si lo tengo configurado y recibo la solicitud de restricción, voy a activar la restricción y la liberación es manual. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a tener que ir forzosamente al tablero de control, ¿sí? En el panel de detalle, y en el panel de detalle voy a tener que oprimir el botón desactivar restricción remota para que la máquina vuelva a operar. Lo último que les muestro del tablero de control son las configuraciones, ¿sí? Aquí muestra que tengo configurado checklist, que tengo configurado ID de operador, que tengo configurado el inmovilizador, el nivel de impacto que tengo configurado y el tiempo de ralenti, ¿sí? Entonces este tablero de control nos da en todo momento el estado de restricción, nos da el detalle de por qué razón se restringió la máquina, nos da el histórico de las últimas 20 notificaciones de restricción. Entonces este tablero nos va a servir para entender en todo momento, cuando hay detenimientos en las máquinas, cuál es la razón, las notificaciones y a su vez también el detalle de cómo hacer para salir de la restricción. Espero le haya sido útil y nos vemos en el próximo video tutorial.